síntomas conjuntos de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, hay compromiso de los dos ventrículos. Y aquí hay una combinación, ¿no? La palidez, frío, diaforesis y la taquicardia sinusal, etcétera, son productos de un corazón que está funcionando de manera disfuncional. La congestión sistémica con hepatomegalia, etcétera, etcétera, los estertores crepitantes en bases especialmente, ustedes oyeran como que estuvieran pegados los alveolos, ya habrán visto, o por lo menos por teléfono les habrán dicho que son los estertores crepitantes y subcrepitantes, sí le dijeron, ¿verdad? En el fallo ventricular izquierdo, la característica de tener estertores crepitantes en las bases pulmonares es un síntoma casi patognomónico, a diferencia de los subcrepitantes que están en el bronquiolo terminal. Estos no desaparecen con un golpe de tos ni con la percusión en el tórax, se mantienen, porque el problema es la transsudación de líquido desde el capilar al intersticio y hacia el alveolo. En cambio, los subcrepitantes, que son porque hay una flema en la parte del bronquiolo terminal, cuando hay percusión, desaparece ese estertor. Por lo tanto, que hayan estertores inspiratorios crepitantes húmedos es fundamental. La plétora yugular, o sea, la incurtación yugular, el edema con fobia duradero, que ya les dije, a diferencia del edema renal, que es un edema pálido y que deja fobia muy fugaz, muy transitorio. El edema del cardiópata es mírenlo, azul vinoso, que deja fobia muy duradera. ¿Por qué no apagan una luz por lo menos de adelante, por favor? Si será posible. No, pero todas se pagan todas. Se pagan todas. Bueno, apaga, ya. Entonces, miren la fobia, miren, una fobia duradera y la piel brillante, azul vinosa. En cambio, acá es pálida la piel del renal crónico con un edema que deja fobia muy fugaz. Este cuadro ya lo vimos, solamente lo he repetido para un poco enlazar con lo que nos quedamos en la clase anterior. Tenga la vuelta, la siguiente. Bueno, y aquí está el examen físico, la citis, producto de hipertensión venosa sistémica. Recuerden, la yugular inconquistada y la citis es producto de la hipertensión venosa sistémica, porque han aumentado las presiones en la cavidad derecha. Luego tenemos los soplos, si es que es una cardiopatía valvular la que está presente, etcétera, etcétera. Todo esto, díganos más que esto no nos interesa mucho. Ya ahí está la citis, ya esto vimos ya el diagnóstico, ya vimos que son los métodos, no para hacer diagnóstico, complementarios del diagnóstico. Y esta placa de tórax que ya vimos en la clase anterior, que miren, hasta hace poco los cardiólogos solo teníamos dos métodos complementarios de los que nos servíamos. Bueno, a mí me tocó vivir otra etapa, ¿no? De aquí a 20 años, ¿qué otros métodos hablar? Pero los cardiólogos de hace 30, 40 años atrás solo tenían un electrocardiógrafo y la placa de tórax, radiografía estándar de tórax para ayudarse en el complemento diagnóstico. Una placa bien estudiada, ¿usted ha visto imagenología ya? Sí. Una placa bien estudiada es un auxiliar diagnóstico importante. Si usted encuentra, en este caso está el pulmón negro, si usted encuentra un pulmón blanco, significa congestión pulmonar por fallo ventricular izquierdo. Y si encima tiene una gran cardiomegalia como ¿qué quiere decir? Que es el fallo de la función sistólica, que hay una sobrecarga de volumen, por lo tanto habrá cualquier patología que esté sobrecargando de volumen al individuo. En cambio, si tiene el mismo pulmón blanco, acá está el pulmón negro porque ya pasó a tener hipertensión pulmonar ese paciente, ya tiene una oligoemia pulmonar. Pero si usted tiene un pulmón blanco con estertores crepitantes en base y la imagen cardíaca no está aumentada, eso es alteración de la función diastólica, porque seguramente el crecimiento es hacia adentro. En cambio, en alteración de la función sistólica, el crecimiento es hacia afuera, como ya vimos los mecanismos de compensación en la clase pasada. Continúe, por favor. Ya esto vimos también, ya vimos que el ecocardiograma es un método oro, método estándar de complemento diagnóstico. Ojo que no digo diagnóstico, el diagnóstico siempre debe ser clínico, siempre debe ser clínico. Nos ayudamos, evidentemente todos los médicos nos ayudamos con métodos de laboratorio complementario. Yo soy ecocardiografista. Inicialmente fui hemodinamista, hacía cateterismo cardíaco, pero le salí corriendo a la irradiación y ahora me dedico, soy cardiólogo clínico, graduado en Barcelona, pero hice mi maestría de eco en León. Este método diagnóstico no invasivo, se lo puede hacer en cualquier momento, el costo no es oneroso, un eco moderadamente
hecho bien, no vale más de 70, 80, 100 dólares, está al alcance casi de todo el mundo y el paciente no tiene que ir preparado a ninguna cosa, sino que lo acostamos y con el transductor que le ponemos en el pecho podemos ver todas sus estructuras, todas, desde la dimensión del corazón, el grosor de las paredes, las características de las válvulas, si las válvulas están cerradas o permiten el retorno de la sangre, medir la presión pulmonar, medir la presión, es decir, un buen ecocardiograma es un estudio hemodinámico no invasivo, realmente. En buenas manos tiene que escaparse de pocas cosas de sospecha diagnóstica. Por lo tanto, no es porque soy ecocardiografista, pero realmente la ecocardiografía nos saca de muchas dudas. Vean ustedes, todos los pacientes con función cardíaca en el primer episodio lo podemos ver. Confirma la presencia de función cardíaca. Importante como hacemos en etiología, diagnóstico y pronóstico. Es el método oro. No estoy parcializado, pero realmente es el método oro de complemento diagnóstico en cardiología. La siguiente, por favor. Ya, y aquí miren, hasta aquí llegamos a la clase pasada. Pero hubo un error de parte mía que me faltó decir la clase pasada. Yo les dije que cuando el corazón entra en insuficiencia, ya sea por alteración de la función sistólica, que se llama contracción de ejecución reducida, o por alteración de la función diastólica, que se le llama por fracción de ejecución preservada, todos los mecanismos de compensación que se liberan, que se activan, tienen como objetivo central recuperar gasto cardíaco y normalizar el volumen intravascular. Ya les dije eso en la clase pasada. Por favor, esto grabémoslo en la cabeza. Ayer hablaba con un miembro del CES que estuvo por aquí, por Guayaquil, y tiene amistad conmigo y nos tomamos un café. Y él teóricamente es responsable de la parte académica del CES. Digo, hermano, ustedes sí conocen allá en el CES que cardiología ha sido ubicada en el 7º nivel en la facultad. No puede ser, me dice paisano. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Yo estoy dando clases en el 7º nivel, le digo, de cardiología a estos muchachos que no han visto ni medicina interna. ¿No te parece que eso es un crimen académico? No sé si será inconsciente por ignorancia o perversidad consciente de hacer daño. Quiero creer todavía que es ignorancia del que no tiene ni idea de lo que es. Todavía quiero creer eso. Porque si fue puesto ahí de manera perversa para hacerle daño a los estudiantes, ese hay que matarlo. Eso no tiene perdón ni del demonio, ni el diablo le da un espacio en el país. Es bien difícil explicar esto en un muchacho que no ha visto nada de medicina interna. Muy difícil. Estamos haciendo un esfuerzo, por eso que yo les he pedido estas 2 clases semanales, pero si sigue esto así, yo regreso a mi casa semanal. Y ahí que se la apañen como quiera ustedes. Pero aquí tenemos que ser serios. Yo no voy a tomar lista, pero creo que así como yo los respeto a ustedes y hago los esfuerzos por estar acá para dar 2 clases, tiene que haber el mismo comportamiento de los estudiantes. Aquí no andan con la regla en la mano, aquí todos son adultos y están conscientes de lo que tienen que hacer. No pueden seguirse durmiendo de vago, porque ya la clase grabada la escucho ahora a las 10 y tampoco la escuchan, creo, porque el vago es vago en todas circunstancias. Peor cuando le facilitamos las cosas. Como ya está grabada la clase, no la veo cuando esté en mi casa a las 9 de la noche. ¿Qué va a estarme levantando a las 5 de la mañana? Así razonamos. Y eso nos lleva al fracaso, ¿va? Eso nos lleva al fracaso. Entonces, todos estos mecanismos de compensación, todos los que se han desencadenado, que ya les dije, ¿no? La remodelación ventricular con hipertrofia concéntrica y excéntrica, el mecanismo de Frank-Starling, el sistema renina en el de aldosterona. Se nos han escapado algunas. También, bueno, ya algo le dije, la hormona antidiurética o vasopresina, que actúa reteniendo agua, se llama antidiurética también. ¿Cuál es el objetivo de retener agua? Restaurar gasto cardíaco y volumen intravascular. Normalmente la hormona antidiurética, fisiológicamente, la hormona antidiurética más se libera en la noche. Por eso es que nos levantamos a orinar menos en la noche, menos frecuentemente en la noche. A no ser que tengamos ya un problema patológico, la hormona antidiurética ya no puede cumplir su papel de evitar que nos estemos levantando a orinar mucho en la noche. Porque la hormona antidiurética, insisto, se libera más de la etapa diurna.
Y también, aparte de retener líquido, es un vasoconstrictor. Por lo tanto, cumple un papel similar al que cumple el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la liberación adrenérgica que ya hablamos en la clase pasada. Otra sustancia que se libera apenas se capta que el corazón está enfermo y que por lo tanto el peligro de morir es evidente en nosotros. Ya les dije a ustedes, no hay ninguna otra situación clínica que sea capaz de poner en alerta máxima al corazón, al cuerpo y a los mecanismos homeostásicos que un corazón enfermo. No hay, por favor, no existe. Solo una enfermedad del corazón, una disfunción cardiológica por cualquiera de estos mecanismos que hemos visto, libera todos los mecanismos que estamos aquí repitiendo. Porque los mecanismos homeostásicos captan que cuando el corazón está disfuncionando, el peligro de muerte está a centímetros. Lo que no ocurre cuando nos rompemos la rótula, cuando nos sacan el útero, cuando nos sacan la tiroides, no se desencadenan todos los mecanismos de compensación, porque en cambio cuando el corazón está enfermo, está en peligro de que se acabe la vida. Eso me confirma una vez más que el corazón es el centro realmente de la vida. Otro mecanismo que se libera, pero al mismo tiempo que los anteriores, para tratar de restaurar gasto cardíaco, volumen intravascular y garantizar presión periférica adecuada para que las células puedan vivir, es la liberación de endotelina. Endotelina. ¿Han escuchado ustedes alguna vez lo que es endotelina? Sí. ¿Sí han escuchado? ¿En qué cátedra escucharon, por favor? Eso tienen que haber visto en medicina interna, no creo que hayan visto en otra cátedra. Pero bueno, la endotelina, que son 3 tipos, endotelina 1, 2 y 3, tiene sus receptores propios, para resumirlos y no estar perdiendo tiempo mucho. Es un poderoso vasoconstrictor, 10 veces más poderoso que la angiotensina 2. Es el vasoconstrictor más poderoso que se conoce a la fecha. Yo estoy seguro que habrán otros, de aquí a 20 años, cuando ustedes sean ya profesionales, estén ejerciendo la profesión, dirán, pero miren, doctor Morano, que nos vi, la endotelina 2 es el más poderoso. Eso ha sido, nada, esta es la más poderosa. Porque paulatinamente el conocimiento científico no va abriendo brechas para saber definitivamente la verdad, de dónde venimos, quiénes somos, etcétera, etcétera. Por eso es que yo les dije en la clase pasada, y debe estar grabado ahí, que cuando se liberaba el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se pensaba que bloqueando la renina ya la hipertensión estaba controlada. Y los científicos elaboraron una molécula, el alisquirón, que es antagonista de la renina. Pero ¿qué ocurrió? Un fracaso. Ya desapareció ese producto del mercado porque nunca la gente controlaba la presión arterial. ¿Qué nos quiere decir eso? Que habrá otros mecanismos, otra cadena, otros responsables de que finalmente aumente la presión arterial sistémica. Que pronto lo descubriremos, ¿no? Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Asimismo acá, la endotelina se dice, y hasta la fecha todos los estudios así lo demuestran, que es el vasoconstrictor más poderoso que actualmente conocemos, 10 veces más que la angiotensina 2. Por eso que el tratamiento antihipertensivo actual, moderno, entre comillas, es antagonizar la angiotensina 2. Se llaman los productos ARA2. No sé si les mencionaron en farmacología, sí. Pero imagínense enseñarles en farmacología a tratar la hipertensión cuando ni han visto qué es la hipertensión arterial, ¿no? Se dan cuenta por qué es que yo ya debo estar escupiendo cortisol, ya debe estar. Las cosas pero terribles, los mamarrachos lo que han hecho con la pobre facultad. Nosotros veíamos en cuarto curso, cuando fui subdecano, cuando ya habían aprobado medicina interna, o estábamos viendo medicina interna, y se llamaba farmacología terapéutica, se llamaba. Pero ahora les enseñan digoxina, cuando ni saben qué es la insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso todo el mundo se queda daño en farmacología, pues. Tienen que aprender de memoria. ¿Qué diablo es la digoxina si yo ni sé cuál es la insuficiencia cardíaca? Nos enseñan entonces a recetar productos antes de haber escuchado lo que es la enfermedad. Realmente solo a un estúpido se le puede ocurrir eso. Para que vean que no es broma cuando digo
que les tengo miedo a los estúpidos y a los temblores. Si hay un temblor, ustedes me verán primero salir corriendo a mí. No sé qué es peor, los temblores o los estúpidos. Yo no sé qué es peor realmente. A estas alturas no sé qué es peor. Creo que los estúpidos. El temblor dura 15 a 20 segundos, ¿no? Los estúpidos viven 80 años. No se han dado cuenta. Esos no se mueren, son infelices. Y nacen todos los días. Los pájaros piqueros, patas azules, ya creo que hay 2 nomás en Galápagos y están estériles. Y estos infelices nacen todos los días. Pero qué último más perverso. Bueno, entonces les decía, las 3 formas de endotelina son poderosos vasoconstrictores que cumplen, no se dan cuenta, es la misma función que la adrenalina, que la angiotensina 2, es decir, todos estos mecanismos compensatorios intentan recuperar gasto cardíaco, mantener la presión arterial que garantiza un riego central y a todo nivel para que no se nos muera el individuo, etcétera, etcétera. Pero como estos son vasoconstrictores todos, y como aumentan la fuerza de contracción del corazón todos, para responder que el corazón está muriendo, al mismo tiempo son terriblemente graves y dañinos. Pueden producir arritmias todos son arritmogénicos, adrenalina, noradrenalina, angiotensina, endotelina, son poderosos arritmogénicos y al mismo tiempo poderosos mitogénicos, es decir, producen remodelación de las paredes de los ventrículos y el endotelio vascular. A ver, flaquita, tú que estás cubierta y que estás, parece en la sierra, tú mira, cuando yo digo la palabra remodelar, ¿qué te trae a tu memoria de recuerdo? Yo ya dije en la clase pasada, si las han visto, tienes que haber recordado qué significa remodelar. El ventrículo está remodelado. Cambio morfológico del corazón. Cambio de la morfología de su estructura natural. Tanto en las paredes del ventrículo, ¿cuál sería la remodelación? Hipertrofia. Se engruesan las paredes. ¿Se engruesan o se engrosan? No sé, ustedes que son de la RAE me pueden corregir. Cuando tengan algún error que lo canten la mano, como yo estoy viejo, no estoy actualizado con esto de la RAE. Ya. Y el endotelio también hipertrofia su pared, por lo tanto se remodela tanto el endotelio como las paredes ventriculares. Y eso es grave, la remodelación. De hecho, inclusive la aldosterona, que es la sustancia liberadora en última instancia del sistema renina-angiotensina, también produce mitogénesis, también produce remodelación. Por eso es que ahora último los cardiólogos hemos rescatado mucho la utilización de los antialdosterónicos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Un tiempo los habíamos dejado botados, ahora cardiólogos que no utilicen antialdosterónicos porque están en otra cosa. A todos los pacientes se les da dosis baja de antagonistas de la aldosterona, no solo para evitar que se edematice el individuo, porque la aldosterona ¿qué hace? Retiene agua y sodio. Se le da antagonistas de la aldosterona para evitar que se edematice el paciente y para prevenir la remodelación ventricular. ¿Ya? Pero como el organismo es tan perfecto el organismo, no hay nada más perfecto que el ser humano. Su estructura, digo, no el comportamiento del ser humano. Porque si fuera perfecto el comportamiento del ser humano, no hubieran hecho esto. Es la estructura del ser humano orgánica, es perfecta. Yo siempre tengo una confianza, no digo fe, porque la fe es anticientífica, confianza científica de que el planeta no va a desaparecer. Aunque lo agredan lo que quiera, encontraremos caminos para que este bello planeta no desaparezca. No sé si se enteraron lo que ha ocurrido en una región inmensa de China, que la llaman comunista en los diarios. Una extensión de 684.000 kilómetros cuadrados de desierto puro, uno de los desiertos más secos de la tierra junto a la península del Sinaí, creo que está por Israel, la más seca del mundo. Ha sido transformado en un hermoso valle de verdor, fauna y flora en menos de 8 años. ¿Han escuchado esto? Los científicos chinos lograron transformar un desierto de 687.000 kilómetros cuadrados, doble de Alemania y casi 3 veces de Ecuador, que era ya desierto,
porque el exceso el exceso de cultivo, de utilizar esos productos que le ponen para las plagas en la tierra, de la fumigación que les ponen, dejó la tierra tan estéril que cuando la tierra está estéril, no hay ni un solo arbusto en su superficie, no capta ningún CO2 y por el contrario la tierra se puede desmoronar, porque la única forma de que la tierra mantenga su consistencia es con la raíz de los árboles. Por eso es que aquí el río Guaya ya parece una zanja pestilente, ¿lo han visto? Ya se puede cruzar caminando el río Guaya en la parte inicial, porque han deforestado todo el manglar de la ribera del río. Entonces, aunque draguen el río Guaya y van a sacar toneladas de tierra, en 5 años igual estará lleno de lodo, porque lo que tienen que hacer es reforestar el manglar. Pero vayan a decirle por los dueños de las camaroneras, a ver si quieren retirarse, que el uno tiene 20 camaroneras, el otro tiene 30 camaroneras, vayan a decirle. ¿Qué hizo el gobierno chino? Le compró la tierra a toditos los dueños de ese desierto que cultivaban por siglos palma africana, cultivaban solamente, eran monocultivos. Le compró las tierras a precios justos y los científicos buscaron la forma de cómo devolverle la vida a la tierra. Bueno, ahora es una de las zonas más maravillosas de China, con una fauna increíble. Sembraron más de 10 millones de árboles nativos propios del lugar y actualmente ya van a hacer lo mismo un científico holandés con el asesoramiento del científico chino de la península de Sinaí, que es otro desierto. ¿Qué significa eso? Que tendremos esperanza que este planeta no desaparezca, ¿no? Asimismo el ser humano tiene, yo estoy convencido que, claro, mientras menos estúpidos haya en los poderes, menos nos van a agredir, ¿no? El problema es saber identificar a los estúpidos, porque si no votamos por ellos, pues. ¿Cuántos estúpidos habrá en la asamblea aquí del Ecuador? Y todavía se golpean el pecho, ¿no? Yo soy estúpido, así más o menos. Es tan perfecto el organismo humano que así como se liberan estas sustancias vasoconstrictoras, mitogénicas, arritmogénicas, etcétera, etcétera, al mismo tiempo, para antagonizar esas sustancias que hacen mucho daño, el organismo libera los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos. ¿Se han escuchado esto, por favor? ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Que comprueba lo que parecía locura hace unos 20 años, sostener que el corazón es una glándula endocrina. Decir, el corazón, glándula endocrina, está chiflado, le dijeron a alguna gente por ahí. ¿Cómo que no es glándula endocrina? Se libera estas hormonas que las conocemos como péptidos natriuréticos, que son de 3 tipos. El péptido natriurético auricular, que se libera cuando aumenta la presión, imagínense, capta las paredes de la aurícula, que aumentó la presión dentro de su cavidad y libera los péptidos natriuréticos. El PNA, péptido natriurético auricular. Luego tenemos el péptido natriurético ventricular o cerebral, que es el PNV, que también se libera cuando aumenta la presión dentro del ventrículo. Y el péptido natriurético C, que se libera en el endotelio de los vasos arteriales coronarios, pulmonares y renales. Igual cuando aumenta el estrés o la presión dentro de la presión hidrostática aumenta más en esas ramos arteriales. ¿Qué acción tienen los péptidos natriuréticos? Miren lo que dice aquí. El péptido natriurético auricular se libera en respuesta a la sobrecarga de sodio, que es lo que produce la aldosterona, todo lo que estamos diciendo. Imagínense, rápido se libera y respuesta a la sobrecarga de sodio y produce excreción de sodio y agua. Mientras los otros retienen sodio y agua, este es natriurético y diurético. ¿Se dan cuenta la maravilla de la naturaleza humana? Si no, los mecanismos de compensación nos matarían inmediatamente. Y con esto se restablece el equilibrio homeostásico. Pero al mismo tiempo, estos péptidos natriuréticos producen vasodilatación. Mientras que la endotelina, la vasopresina, la adrenalina son vasoconstrictores, los péptidos natriuréticos son vasodilatadores. ¡Qué maravilla! Mientras que la adrenalina, la endotelina, la hormona antidiurética, etcétera, producen arritmias, estos son antiarrítmicos.
mientras que la adrenalina, la endotelina, todos ellos producen mitogénesis, es decir, remodelación de las paredes ventriculares y del endotelio. Los péptidos son antimitogénicos. Perfecta la naturaleza. Perfecta la naturaleza. Por eso es que ahora es pronóstico y diagnóstico de insuficiencia cardíaca determinar los niveles de los péptidos natriuréticos, que ahora se los determina rutinariamente. Bueno, no en todos los laboratorios. El ProPNV, el péptido natriurético ventricular, que está muy elevado, es porque el paciente está en una insuficiencia cardíaca severa. Y los niveles de péptidos natriuréticos van de la mano con la restauración de la función de los ventrículos. Si los ventrículos mejoran su función, el péptido natriurético va descendiendo. Miren ustedes qué maravilla. Si el péptido natriurético no desciende, hagamos lo que hagamos, tenemos que decir a la familia que esa persona se va a morir, no va a aguantar mucho ya. Imagínense si aquí hubiera apoyo, ¿no? Hiciéramos una tesis, ese es otro aquí. El periodo para hacer las tesis son 3 meses, el periodo de titulación aquí. ¿Qué investigación puede hacer un muchacho en 3 meses? Usted va a los archivos a inventar, pues, ¿no? Por último, esa tesis la botan a la basura, pues. Esa es la famosa investigación. Pero yo dije, por favor, el periodo de, cuando era su decano, el periodo de titulación debe ser hecho desde 6º año. El estudiante puede pedir hacer una tesis, para que la tesis sirva de investigación algo, un año. Aquí, recién acabo de firmar, porque también me cogen de tutores de tesis, somos 43 tutores de tesis aquí. Van los chicos que le firmen. ¿Y cuándo tiene que sustentar? En marzo, doctor. En marzo, estamos ya en diciembre. Pero ¿qué trabajo de investigación va a hacer eso? Ojalá que le coja la posta. Yo me falta ir poco a esta universidad. Pero bueno, le han hecho un daño irremediable. Entonces, es totalmente lo contrario. Miren ustedes. Acá está. El B, la dije no, se sintetiza en las células ventriculares. En respuesta a sí mismo, aumento de la presión de fin de diástole intraventricular. El PDC, el endotelio coronario, renal y pulmonar, los 3 tipos de péptidos natriuréticos. Ahora ya se ha sintetizado productos a base de esta sustancia, todavía venosos. Creo que no sé si la Necentil, no recuerdo el nombre para este comercial que tuvo, pero no ha producido no ha habido una respuesta que se esperaba, que el paciente mejore, ¿no? En teoría, si a él ponemos péptido natriurético, debería pues el corazón despertar más rápido. Por eso va desapareciendo también este producto, directamente sintetizado como péptido. Ya veremos que ahora hay algunos productos en cambio que antagonizan los efectos de los productos como la neprimicina, que hace desaparecer rápidamente la acción de los péptidos, y son los que están mejorando en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Más adelante en tratamiento se los daré. Continúe, por favor. Una pregunta, los que vieron la clase grabada, ¿sí se la vio bien? ¿Se la vio bien? Sí. Sí se la vio bien. Bueno, continuemos. Ahora mejoramos un poco la asistencia. Ya, ahora sí vamos, una vez que hemos visto eso, vamos al tratamiento. Lo que un estudiante de medicina puede hacer si le llega un paciente a la guardia cuando sea interno, o cuando sea residente de medicina interna. No hay que ser especialista en cardiología para poder determinar algunas medidas que lo puede hacer un estudiante de los últimos años de medicina para salvarle la vida a un individuo. A ver, no vamos a ver esto porque esto es larguísimo acá. Mejor le vamos yo a tratar de resumir qué hacer, porque tenemos que estar síndrome de coronavirus. Llega el paciente a la emergencia hospitalaria. Usted está de guardia. Imagínense que de mala suerte en la primera guardia nos toque ver un edema agudo del pulmón. Ni hemos ocultado nunca un edema agudo del pulmón, ni hemos visto nunca un paciente y nos llega un paciente ahogándose. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tienen que buscar los que hemos visto aquí en teoría? ¿Cuáles son los síntomas? Disnea, siempre disnea. No me cueste, doctor, que me ahogo más. No tolera la postura en decúbito. ¿Por qué? Porque al aumentar el retorno venoso, aumenta la presión intracavitaria auricular y el paciente se ahoga más, porque aumenta más la presión hidrostática. Entonces hay que tenerlo semi sentado, en posición ortopneica.
no de cúbito dorsal porque no aguanta. ¿Qué otro signo que siempre deben buscar ustedes? El de la yugular. No la ingurgitación solamente, sino un dato que les va a servir el resto de su vida. Vea la yugular, hágalo inspirar profundamente. Si la yugular no se colapsa con la inspiración, ese paciente está en disfunción ventricular, en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando nosotros inspiramos, aumente el retorno venoso hacia cavidades derechas. Si el ventrículo estuviera funcionando bien, nos llevaríamos toda la sangre hacia las cavidades derechas y la yugular desaparecería con la inspiración profunda. Pero si el ventrículo está en disfunción, no está inyectando bien o no se está llenando bien, por más que inspire profundamente, la yugular no colapsará. Signo patognomónico de disfunción ventricular. No tiene que estarle pidiéndole el reflejo del pato yugular que a veces no aguanta porque le duele el hígado conectivo. Ya van dos cosas prácticas que usted tiene que meterse en la cabeza para saber lo que debe hacer con un paciente que llega a la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué otro signo clarísimo de insuficiencia cardíaca, aparte de los que puede venir con edema y todo eso? Son los estertores crepitantes en base pulmonar. Estertores crepitantes en base pulmonar. Parecería como que le hierve el pecho. Y eso es tan verdad. Usted le pone el estetoscopio y va a escuchar. Pero para poder diferenciar entre un murmullo vesicular normal y los estertores crepitantes, hay que haber ocultado siquiera 50 personas con murmullo vesicular normal. Seamos honestos, ¿cuántos murmullos vesiculares normales hemos ocultado hasta aquí? ¿Tú, mija? ¿Has escuchado un murmullo vesicular normal? ¿A cuántos pacientes o cuántas personas? Pacientes, a ninguno seguramente, pero personas. A 10. Unos 10. Tú, sí. ¿Cuántas personas? Y sácate esto para escucharte bien, por favor. 2 o 3. ¿No has escuchado mucho? No. ¿Tú, flaco? Sí, unas 5. Unas 5 o 6. Unas 5 o 6. ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta que estoy indignado por razón, no? A estas alturas debemos identificar el murmullo vesicular normal, pero con 2 segundos que pongamos el estetoscopio en las bases pulmonares, ¿no? Es tan agradable escuchar un murmullo vesicular sano que actualmente los psicólogos y los hipnoterapeutas utilizan para relajación de los seres humanos, le ponen un volumen alto a escuchar el murmullo vesicular. Es como que uno estuviera al lado del mar. Que uno lo relaja. Una de las técnicas de relajación de las personas es ponernos a escuchar el murmullo vesicular, de lo agradable que es. Pero cuando ya está lleno el intersticio o están los alveolos ocupados, como vimos en la clase pasada aquí, llenos de plasma porque la presión hidrostática ha aumentado y ha trasudado más hacia el intersticio, ese murmullo cambia a un sonido de húmedo como que le hirviera el pecho. Todo, así escucha usted. Y eso no desaparece aunque le golpeamos el tórax, porque hay mucha gente, y mayores especialmente, que cuando están acostados, alguna flemita le tapa un bronquiolo terminal y se escucha lo que se llaman los estertores subcrepitantes, que no son de fallo ventricular izquierdo. Estos estertores desaparecen con la percusión o cuando usted le pida que tosa el paciente. Como está en tubo en el bronquiolo, al toser desaparece. Estos no desaparecen ni con la percusión ni con los golpes de tos. ¿Está claro? Entonces tenemos algunos signos, ¿no? La yugular que no colapsa, la disnea que no tolera el decúbito dorsal y los estertores en bases pulmonares. Es lo que tenemos que ir a buscar. El resto es cuento. Bueno, sí, está edematoso, perfecto, el edema, que deja fobia duradera, que no desaparece, que es duro, y un poco azulado, que ya lo vimos aquí. Ya está el diagnóstico. Ahí tenemos que nosotros determinar si es una alteración de la función diastólica o es una alteración de la función sistólica. Si es un paciente que está en insuficiencia cardíaca porque la función sistólica está perdida, es la insuficiencia
con fracción de eyección disminuida, o es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando se altera la función diastólica de llenado. ¿Qué hacemos para eso? Los estertores son clave ahí, ¿verdad? Aunque pueden haber estertores en ambas situaciones, tanto cuando no se llena bien como cuando no se contrae bien. ¿Qué método diagnóstico nos resuelve esa pequeña, pero gran diferencia que nos puede hacer cometer errores? Una placa de tórax, que generalmente tienen todos los hospitales, ¿no? De hecho, en muchos hospitales ese es el método moderno, radiografía estándar de tórax. Si usted encuentra un pulmón blanco, ¿qué quiere decir? Que hay mayor trasudación de plasma al intersticio o al alveolo. Si oculta que el pecho le hierve, posiblemente ya está en el alveolo el plasma. Y el paciente viene escupiendo como gelatina, es el plasma que está botando. Pero la imagen de la silueta cardíaca nos da la diferencia. En una alteración de la función sistólica hay gran cardiomegalia, porque es sobrecarga de volumen, el crecimiento ha sido hacia afuera. En cambio, en la insuficiencia cardíaca, por alteración de la función diastólica o fracción de eyección preservada, no hay cardiomegalia. ¿Sí está claro? ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque en una insuficiencia cardíaca, por alteración de la función sistólica, tenemos que entrar con diuréticos de alta dosis para que orine mucho y se aclare el pulmón. En cambio, cuando es alteración de la función diastólica, tenemos que poner diurético, pero con pinzas. Porque si lo hacemos orinar mucho, disminuye más el llenado y se agrava el individuo. ¿Sí quedó claro esto, por favor? Ya. Y con esa premisa vamos rápidamente a revisar algunas cosas antes de ver esto. Primero, como dice aquí, hay que tratar de corregir la causa subyacente. Pero eso es después. Primero hay que sacarlo de la emergencia, si no, bueno, déjame ver si esto es valvular. Primero hay que sacarlo de la emergencia. El paciente llega muriéndose y me ahogo y le hierve el pecho y la familia está por todas partes muriendo. Primero cogemos una vía, lo ponemos en semisión, en postura semifrauer que llaman, semisentado, con 2 o 3 almohadas ahí para que no esté en el cúbito dorsal. Le cogemos una vía con un catéter que tenga llave para 3 vías. Usted ordena, a ver señorita, cójame una vía con un catéter de 3 vías. ¿Por qué 3 vías? Porque vamos a tener que poner varios fármacos al mismo tiempo. Y en esa sustancia que ordenamos poner, no es para hidratar, es para mantener una vía de transfusión de fármacos. Por lo tanto, le ponemos una solución de dextrosa al 5%. A ver, déjenme mejor escribir acá y después. Tapen eso y vamos a escribir. Prenda la luz, por favor. Si tiene para poder cubrir la parte delantera, tiene una membrana adelante, ¿no? Ya, gracias. Entonces, primera cosa, se dan cuenta que era imposible en una sola clase explicar esto. Era imposible. No la estuviéramos viendo la próxima semana. Primero una vía. Llave de 3 vías. Ahí le ponemos un dextrosa al 5% en agua. ¿Qué le ponemos ahí? 10 centímetros de letrozol K, 10 centímetros de letrozol NA. K porque lo vamos a hacer orinar y necesitamos evitar que se nos ponga hipopotasémico. Y necesitamos que se nos ponga hiponatrémico. Entonces le ponemos el letrozol K y el letrozol NA. Cada centímetro de estos electrosoles, cada centímetro tiene 2.000 equivalentes de esta sustancia. Aquí yo acostumbro a poner 1 gramo de semil, que es vitamina C, 10 centímetros de complejo B, antihomocysteína, que son factores de riesgo en cardiopatía isquémica. Y esto le pasamos, como solo es para vía de administración, le decimos a la enfermedad en bomba, señorita, póngame de 15 a 20 gotas por minuto, nada más.
no lo quiere hidratar, porque no es deshidratación el problema. Lo que queremos tener es una vía fija para poder transmitir, para poder administrar por ahí la sustancia que vamos a ordenar que pasen. Una vez que ya definimos si es una alteración de la función sistólica o diastólica, entramos con diurético, independientemente de cuál de las funciones sea. Si ya vimos que es la función sistólica, le dice la señorita, y no está colapsada su presión arterial, por favor pónganme 3 ampollas IV furosemide. Y después que le pusimos las 3 ampollas, si el riñón está bien, en 1 hora debe orinar mucho. Debe orinar mucho en 1 hora. Si vemos que es una alteración de la función diastólica, no pase nunca de 2 ampollas de entrada, menos. Lo hacemos orinar, pero no lo depletamos de volumen excesivamente porque le podemos hacer daño al llenado. Por el caso del diurético, bota volumen y por lo tanto disminuye el retorno venoso. ¿Ya? Pero el diurético es en segundo lugar lo que tenemos. Perdón, esto es en tercer lugar. Esto es en tercer lugar, porque en segundo lugar son los torniquetes. Casi te olvidé. A ver, necesitamos una modelo. A ver, venga para acá ya. Vente, ponte aquí. Para los torniquetes, ¿cuál es el objetivo de usar torniquetes? Disminuir retorno venoso, tal como lo es el diurético. Tienes blusa por dentro, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que queremos obstruir con el torniquete? La circulación venosa. No solamente. ¿Quién estaba sacando todo? Va a acusar a mí de acoso. Madre mía. Está elegante la blusa de la doctora, ¿no? Está elegante. Bueno, ya. Entonces ponemos. Aquí no hay el torniquete que se utiliza habitualmente en otros hospitales que tienen para poder comprimir en milímetros de mercurio la presión para que la circulación venosa se obstruya. No queremos la circulación arterial obstruir, es la venosa. Y ponemos, tienen en los hospitales a veces guantes que ya no utilizan, ¿no? A ver, con esto le agarramos ahí. Con una... Tengo un guante. A ver, con una fuerza que nos permita pasar el dedo meñique por debajo, así le agarramos, ¿no? Con lo que quiera, ¿no? Está ahí esto, ahí está esto, ya, una fuerza que permita pasar el dedo meñique por abajo. Miren, esto es suficiente para que al poner el torniquete disminuya el retorno venoso. Y le ponemos este brazalete, empezamos, brazo derecho, brazo izquierdo igual y pierna izquierda al mismo tiempo, los 3 al mismo tiempo. Y le dejamos ahí 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Después vamos rotando. Miren, comenzó con brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Después liberamos el brazo derecho, seguimos con brazo izquierdo, pierna izquierda y después a pierna derecha. Y así vamos haciendo hasta que las 4 extremidades hayan sido comprimidas. ¿Sí está claro esto, verdad? Eso más o menos. Eso dura aproximadamente 15 minutos. Brazalete. A veces cuando vayan a hacer la rural, en algún hospital rural, no hay ni qué ponerle. Y el brazalete le puede salvar la vida. A veces hay que hacer hasta lo que yo hice una vez en una clínica particular que me llamaron. Imagínense, yo llegaba, se lo juro, era una clínica chiquitita, me llama un ex estudiante, yo tenía antes otro consultorio en Sucre y Pedro Carlos, tenía 2 consultorios yo. Y estaba de noche ahí saliendo de mi consultorio como a las 9 de la noche y me llama, doctor, mi papá se muere. Y estaba en una clínica, recuerdo clarito, de Luque y Tungurahua, una clínica chiquitita que yo nunca había visto. Ahí estoy con mi papá, doctor, que está mal, por favor ayúdeme. Vea, se lo juro, joven. Yo estaba parqueando mi carro viejo ahí al pie de la clínica y escuchaba. Y ya dije, que de la por un lado. No tenía, de ahí a acá, estaba en la ventanita de afuera y yo escuché en el carro ya. Ya fui con el prediagnóstico, tiene que de por otro. Cuando yo me paro en la puerta, estaba un médico ahí, yo no sabía. No me había dicho este colega, que ya era médico este muchacho, que estaba un colega viéndolo ahí, un colega cardiólogo, yo no lo ubicaba quién era, entonces me hizo feo meterme estando otra persona ahí. Y ya el señor se lo notaba claramente que no aguantaba la postura en el público, ¿no? Yo estaba acá, y
Y le digo a mi alumno, perdón, que está un colega, para mí es muy delicado. No, doctor, yo es mi papá, así que yo entro ahí y saludé, ¿no? Ni me contestó, me dijo, entonces cuando lo veo, le digo, présteme la carpeta, por favor. Y veo una carpeta ahí sucia, terrible. Estaba viendo ahí, lo estaban tratando como una neumonía viral. Neumonía viral. Dándole a ciclovir, de todas estas cosas. Entonces lo cojo y perdona, doctor, perdón, un ratito, por favor. Veo la carpeta en electro, un infarto masivo de la cara anterior. Se le había tapado seguramente la descendente anterior, que ya vimos en la clase pasada. Y esa era seguramente la causa de su edema agudo del pulmón. ¿Qué otra cosa va a hacer? Digo, perdón, colega, sí, no. Con todo respeto, doctor, mire, este electro, este hombre lo que está haciendo un shock cardiogénico por un infarto masivo de la cara anterior. Hay que llevarlo al seguro, este hombre aquí no va a poder tratar. Yo, por mi experiencia, toda una neumonía viral con una cepa de virus, que dice cuándo. Digo, por favor, doctor, este electro no me parece que fuera viral. Y seguía insistiendo. Mira, le digo, pendejo, este es un hombre que tiene un infarto masivo en la cara anterior, por favor. ¿Qué infarto, qué neumonía viral y qué pendejada? Le digo, este es un shock cardiogénico, por favor. Este hombre se está muriendo aquí. Un hombre joven de unos 64 años. Y el necio que era una neumonía viral. Entonces, porque se puede confundir la imagen, pero no el examen físico. Que, vean, siempre, por favor, métase en la cabeza. El mejor método diagnóstico moderno es un buen examen físico y una buena historia clínica. Que es lo que no han aprendido ustedes. Lo peor que han aguantado pasivamente que los estafen. Yo hubiera sido usted, estuviera demandando a la universidad por estafa académica, al decano de turno. Tú me llevas a preparar, a mí no me puedes estafar. Esto no es gratis, el Estado está pagando esto. Este es una universidad del Estado que cree que esto es gratis. El Estado está dando plata para que los eduquen y los está pagando un sueldo. Por lo tanto, es una estafa al Estado lo que estamos haciendo. Entonces le digo eso y le digo, vea, por favor, páseme 3 ampollas de furosemide, lo que le estoy indicando que debe ponerse ahí. Tenían una placa que le habían tomado con un portátil, con un corazón inmenso. Ya dije, alteración de la función citónica, sobrecarga de volumen. Bueno, no había furosemide. No hay. ¿Dónde van a conseguir 10 de la noche? Busque furosemide. Bueno, se fue a buscar este muchacho, pero hasta que se busque, yo rápido le puse los torniquetes, un poco, no había con qué ponerle, el uno se sacó la correa, el otro yo, y le pusimos. Pero no mejoraba, el paciente estaba muy mal. ¿Qué creen que hice yo? A ver, ¿qué creen para tratar de salvar la vida de ese hombre que se los moría ahí? El otro, por supuesto, salió insultando por ahí. O sea, yo no iba a gastar ni un centavo. Papá de un médico, yo no iba a ganar ni un centavo. A ver, ¿qué creen que hice yo para tratar de salvar la vida? Yo me efectivamente de salvar la vida. Después sé que tuvo problemas, se operó el corazón abierto, pero falleció como a los 2 años. ¿Qué creen que hice yo? A ver, rápido. Sentido común. Si está lleno, la presión hidrostática aumentada, ¿qué hay que tratar de hacer? El diurético que hace, que orine, ¿no? Para que baje el retorno venoso. ¿Qué hice yo? ¿Qué? O sea, que eso no te entiendo, yo también estoy expuesto aquí. Ya, llego yo agripado todos los días. Ustedes deben ser. A ver, ¿qué hice? Le saqué sangre. Bueno, le saqué sangre y dice, ¿tú qué opinas? Tú. Mención pulmonar, ¿no? Pues no. A ver. Una sonda. ¿Cómo? Una sonda. Una sonda. Si no tenía diurético, los torniquetes no funcionaron, habrán ayudado relativamente. Y quería evitarle el retorno venoso. Hice lo que este flaco me dice. Pasen una jeringuilla de 50 centímetros. No hay, doctor. Un riñón tampoco. Esto para poner las cosas que uno saca. Imagínense, pedí por ahí sacaron una jeringuilla de 10 centímetros. Y comencé como Drácula, ¿no? Le la vena central acá, la vena. Y bota al suelo, ¿por qué iba a hacer? Como 20 de esas jeringuillas, bota sangre al suelo, un charco de sangre ahí. ¿Qué más me quedaba? Y el paciente, como a la 10ª jeringuilla, comenzó a mejorar, a bajar los estatores crepitantes. No teníamos que ponerle, pues, el vino del hijo como a la 1:30 con esas ampollas. Le pusimos las 3 ampollas y mejoró muchísimo. No falleció, hubo tiempo de llevarlo al seguro. Yo supe que ahí después lo operaron. Tenía cerrada la descendente anterior como a lo lógico y estaba como un 90% cerrada la
la circunfleja. No era diabético, pero era fumador. Y el cigarrillo no perdona. El cigarrillo no perdona. Si alguien fuma aquí, hagan conciencia que están expuestos. Entonces, por eso que viene el diurético, ¿no? Para disminuir retorno venoso, para que la presión hidrostática baje, para que haya menos transsudación de plasma al intersticio. Lo que hemos hablado acá. Lo que hemos hablado. Está en tercer lugar las ampollas de furosemide. Luego, una vez que ya está con esto, furosemide, todo esto, venga o no venga el paciente en fibrilación ventricular, extraauricular, que a veces llegan así, hay que anticoagular a nuestro paciente. 4, anticoagulación. Siempre lo hacemos con enoxaparina, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular, ya no la fraccionada, que hay todavía por ahí, la heparina sódica. Ahora utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. La noxiparina. Vamos a poner otra vez a la modelo que está acá. Otra vez la modelo profesional. Damos un aplauso al doctor. ¿Por qué? Porque estas son ampollas que vienen preparadas ya. No tiene usted que prepararlas. Ya vienen listas con una vienen de 40 a 80 miligramos. 40 a 80 miligramos. Vienen estas ampollas de fraxiparina. 40 a 80 miligramos. ¿Cuál es el objetivo? Como el corazón se está contrayendo lento, hay lo que se llama el contraste espontáneo. La sangre que no sale con cada latido está dando vuelta en el interior del ventrículo y puede formar trombos. Trombos que hagan una embolia del calcio y lo maten antes de que lo mate la insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Una embolia pulmonar. Y esto hacemos. ¿Cómo se pone esta ampolla? Lo vamos a decir nombre comercial. Hay varios nombres comerciales. Clexane, Enoxpar, etcétera, etcétera, de 40 miligramos. Insisto, ya viene preparada. Viene una ampolleta así, con un cauchito aquí. Usted le saca el cauchito y es una agujita como una hebra de cabello de 1 centímetro de largo. Y usted hace esto, ven para acá. Súbete la mano. No, acá arriba. Y alrededor del ombligo hacemos un pliegue alrededor del ombligo, así. Esta flaca no tiene ni piel, esta flaca no tiene ni grasa, hace así, no tiene nada. Ahí en medio le pone parada la aguja, no se la pone acostada para evitar hematomas, muy amable, hematomas, ya está cubierto, anticoagulado, ya le hemos dado diurético. Por supuesto le ponemos un poquito de oxígeno, aunque no ayuda mucho. Aquí recuerden, es la contracción el problema. Le ponemos un poquito de oxígeno. Si el paciente viene con algún trastorno del ritmo, que a veces es porque tiene estenosis mitral, algún problema que lo ha llevado en fibrilación auricular, y llega con un trastorno del ritmo severo, por todas partes, que disminuye más el llenado y se complica más el paciente. Si llega, por ejemplo, en fibrilación auricular, ¿qué es lo normal del corazón? Que lata rítmicamente, tic, tac, tic, ¿verdad? ¿Qué significa la fibrilación auricular? Perdió el ritmo por completo. Ahí tenemos que buscar cómo enlentecemos la frecuencia cardíaca que el paciente traiga. Y la forma de hacerlo es tratando de bloquear la conducción auriculoventricular o tratando de restaurar el ritmo. Si está en fibrilación auricular y ya vimos que es un trastorno de la función sistólica por la gran cardiomegalia de la placa de tórax y no es un infarto la causa del edema agudo del pulmón, lo tratamos de digitalizar rápidamente. 5, digitalización. Digitalización rápida en 24 horas. Insisto, porque si fuera un infarto, la causa por la cual llega el edema agudo del pulmón, no se debe utilizar digoxina, porque la digoxina, como aumenta la contracción ventricular, aumenta el consumo de oxígeno y extiende el infarto. ¿Está claro? Solo utilizamos si el edema agudo del pulmón es ocasionado por otra causa, valvular, yo qué sé. Antes los cardiólogos teníamos a la mano solo digoxina y le atacábamos digoxina a todo mundo, a todo el que se ahogue. Y la digoxina, en cambio, está totalmente contraindicado si el edema agudo del pulmón
es ocasionado por una alteración de la función diastólica. Cuando es ocasionado por una alteración de la función diastólica, es decir, es la rigidez del ventrículo la causa de que no se llene, y si le ponemos digoxina, ¿qué puede ocurrir? Que el llenado se afecta más, porque se pone más rígido el ventrículo y no hay llenado, y lo podemos matar con digoxina. Solo utilizamos, primero, cuando no existe un infarto como causal de edema agudo del pulmón, y cuando ya estamos seguros que hay una falla de la función sistólica. ¿Cómo sabemos eso? Con la placa de tórax, ya les dije, una gran cardiomegalia. Ahí sí, señorita, venga, consígame digoxina, que tenemos que hacer la digitalización rápida. Pero si la imagen del corazón es pequeña, quiere decir que el edema agudo del pulmón no es por alteración de la función sistólica, sino la diastólica, donde el problema es el llenado, la rigidez del ventrículo. Ahí está contraindicada el uso de la digoxina. ¿Quedó claro esto, por favor? Flaco, ¿quedó claro esto? ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Cómo hacemos la digitación rápida? 3 ampollas en 24 horas. 3 ampollas en 24 horas. Es decir, 8 de la mañana, 8 de la noche y 8 de la mañana al siguiente día. Las 3 ampollas en 24 horas. Con eso ya está la impregnación rápida de digoxina. El paciente mejora la contracción, junto con el diurético debe mejorar. Debe mejorar. Ya le hemos puesto, recuerden, brazaletes, le hemos puesto la furosemida, y ahora lo estamos poniendo un inotrópico positivo, es decir, un producto que mejora la contracción. Seguramente que estos conceptos apreciarán mejor si hubieran visto medicina interna. Pero ahí va, vamos a hacer los esfuerzos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya está anticoagulado también, con noxipalina, 40 miligramos, subcutáneo, periumbilical. Usted aprende esto y se va a sobrar en emergencia. Se va a sobrar. Ya está con oxígeno, o 2. Vamos a comenzar con unas 4 litros por minuto. Ya está el paciente cubiertito. Si llega en una arritmia que pueda agravar el cuadro de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la fibrilación auricular, es un paciente valvular, una estenosis mitral severa, una aurícula izquierda gigante, que es la culpable de la fibrilación auricular. Ahí tenemos que frenarlo. Ya la digoxina nos ayuda un poco, porque la digoxina no solo que aumenta la contracción del ventrículo. ¿Cuál es el otro efecto de la digoxina? Eso ya tienen que haber escuchado ustedes en farmacología. Pero ese rato ni idea tenían, ¿no? Se dan cuenta, nos hacen preguntas de farmacología y tenemos que aprender de memoria. De memoria. Ahora ya tienen que saber, me imagino que han de recordar, cuál es el otro efecto farmacológico de la digoxina, aparte de ser un inotrópico positivo. ¿Cuál es? ¿Quién recuerda? Hasta eso no tuvo una idea. ¿Cuál es? ¿Quién es el coordinador del grupo, no? ¿Usted? ¿Quién es el coordinador del grupo? No deje ir al campo a la doctora que se le lleve el duende, o si no, llévela con un gorro que no le vean el terreno. Que la lleve el duende, es candidato del duende. Tremendamente degenerado ese duende. Bueno, la otra función que deben tener presente siempre la digoxina es que disminuye la conducción auriculoventricular. Es decir, tiende a enlentecer la actividad del corazón, bloquea la conducción auriculoventricular. Por lo tanto, si es un paciente que está en insuficiencia cardíaca, que vienen en taquicardia o está en fibrilación auricular rápida, pasa de 150 por minuto, la digoxina ayuda por lo menos a que baje la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero como está en fibrilación auricular, tenemos que tratar de frenarlo. Y usted sin ningún temor le ordena que le pase de manera rápida 200 miligramos de amiodarona. Una ampolla, amiodarona. Es un antiarrítmico
que seguramente no lo va a llevar a ritmo sinusal otra vez al paciente, pero junto con la digoxina lo va a bloquear para que la frecuencia cardíaca baje, Mientras más alta esté la frecuencia cardíaca de una arritmia como fibrilación auricular. ¿Qué significa la fibrilación auricular? Significa que es lo normal en un ritmo sinusal, que las aurículas se contraigan, ¿no? Y esa contracción, ya vimos aquí en clase, termina de llenar los ventrículos. Pero en una fibrilación auricular se activan muchos focos ectópicos auriculares que están contrayéndose al mismo tiempo de manera desordenada, por todas partes. Entonces entra en un momento en que los ventrículos captan distintos estímulos y se contraen a diferentes ritmos, por todos lados. Por eso se llama arritmia completa. Es la más peligrosa para formar embolias pulmonares. Como se pierde el ritmo laminar, se pueden producir trombos en el interior de la aurícula. Por eso es que los anticoagulamos. Y la enoxaparina usted le pone, de acuerdo al paciente como esté, entre 40 a 80 miligramos subcutáneo periumbilical. 40 a 80. ¿Ya? Para bajar las posibilidades de que nos haga una embolia pulmonar. Bajar las posibilidades de que nos haga una embolia cerebral o pulmonar. Si viene en eso, en fibrilación auricular, 200 miligramos de almidonona, usted le dice, como tenemos una llave de 3 vías, recuerden que cogimos una llave de 3 vías, le dice a la enfermera, señorita, por la otra vía, póngamele usted una ampolla de almidonona diluida en 80 centímetros de solución salina y páseme esto, por favor, en 1 hora, en bomba, 1 hora. La señorita viene, le escoge otro, y en el Volutrol, ¿saben lo que es ustedes el Volutrol? El Volutrol es una vía de administración en microgotas. Los catéteres naturales que utilizamos para coger suero, que la gente dice un suero, dice la gente, ¿verdad? Esos administran la solución en gotas. Y cada gota tiene 3 microgotas. Usted le dice a la señorita, vea, por favor, prepáreme esto. ¿Qué es el Volutrol? El Volutrol es un recipiente que viene graduado en 100 centímetros cúbicos. Esto se agarra acá al suero normal, a la sustancia normal del suero. Dice, póngamele por favor, dilúyame en un Volutrol. Usted ordena el Volutrol, ya sabe el enfermero que es un Volutrol. Un Volutrol, y póngame esta ampolla en 80 centímetros cúbicos de solución salina. Solución salina. 80. Y por favor en bomba, calcúleme que esto pase en 1 hora. En 1 hora pasa la ampolla de amiodarona. ¿Cuál es el objetivo? O regresarlo al ritmo sinusal, o por lo menos bloquear la frecuencia de las contracciones desordenadas del ventrículo. Paciente que llegó a 150 por minuto, después que recibe digoxina y amiodarona, puede ponerse en 80. Y ya solamente esa enlentecimiento de su frecuencia cardíaca lo mejora mucho, porque mejora el llenado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos todo esto por ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, póngame borre la pizarra, por favor, y póngame otra vez la diapositiva. He tratado de hacer un resumen de todo lo que se hace ahora a la fecha, porque una vez que el paciente le salva, esto va a salvarle la vida, por la pizarra. Porque ya el tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca tiene otras características, ¿no? Esto está en el hospital, ¿no? Le sacamos la vida, ahora tenemos que ver por qué llegó ahí. O es valvular, o es coronario, o es una miocardiopatía congénita, etcétera, etcétera. Pero lo importante es salvarle la vida primero. En un día el paciente debe mejorar. Y ahí nos comenzamos a investigar qué será. Hagan un eco, hermano, a ver qué. ¡Pum! Nos encontramos que lo que tiene es una estenosis mitral. O ¡pum! Nos encontramos que es una miocardiopatía dilatada. O ¡pum! Nos encontramos que es una hipertrófica. O nos encontramos que ha sido una CIB. Pero primero hay que salvarle la vida. Y estas medidas son para salvarle la vida, sacarlo del edema agudo del pulmón. Es el primer día de ingresos. ¿Ya? Después usted le sigue dando el diurético ya menor dosis, continúa con la enoxaparina, continúa con la amiodarona hasta que le dan el alta. Si es que no se muere, sale ya con el diagnóstico. Esto está así
porque es una estenosis mitral grave, severa. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la válvula. No, este está así, porque ha sido una comunicación interventricular no diagnosticada. ¿Qué hay que hacer? Cerrar la comunicación interventricular. No, este está así, porque es una miocardiopatía de la etapa idiopática. Conclusión, se va a morir, hagamos lo que hagamos. Porque ya en un tratamiento ambulatorio, cuando ya lo mandamos a la casa, cuando ya el paciente se va a la casa, pero miren la cantidad de cosas que hay. ¿Qué hay que hacer de base? Es lo que les estoy diciendo. Corregir, esto lo hacía para la luz, por favor. Corregir las causas subyacentes, ¿no? Si es un infarto, tratar de revascularizar la coronaria. Si es una enfermedad valvular, cambiar la válvula. Porque si uno va a estar entrando cada 2 semanas, cada 3 veces en edema o el pulmón, pues. Si es una pericarditis constrictiva, sacarle el pericardio. Y así por el estilo, ¿no? Miren, todas las causas desencadenantes. Siga, por favor. Por eso les dije, todas las patologías que asientan el corazón terminan dando insuficiencia cardíaca. Entonces, miren lo que está acá el tratamiento. Ya cuando el paciente se va a la casa, le salvamos de la vida y ahora tenemos que hacer el tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es el tratamiento ambulatorio? Primero, siempre diurético. Yo acostumbro a utilizar una combinación de diuréticos. Los diuréticos de ASA, que ustedes saben, furosemide y toracemide, sí lo recuerdan, ¿no? Furo y toracemide. Aquí no tenemos la toracemide, por si acaso. Solo tenemos el furosemide, que tiene como objetivo hacerlo orinar para que el retorno venoso no le sobrecargue de trabajo al corazón. Si fuera problema de la función sistólica, si fuera problema de la función diastólica, hay que dar dosis menor siempre, porque le podemos hacer problemas de llenado. Yo le acompaño siempre, le damos una tabletita de furosemide al día, en la mañana, para que no se levante a orinar mucho el paciente, en la mañana. Luego le acompañamos yo de antagonistas de la aldosterona. Yo les dije recién, ya no se concibe que un paciente que esté en insuficiencia cardíaca no esté tomando antagonistas de la aldosterona, por los motivos que les dije, no solo porque es un natriurético, sino porque también previene la remodelación ventricular. Los antagonistas de la aldosterona. La espironolactona, que es el nombre comercial, le puede dar 50 miligramos en la tarde, no más allá de las 5 de la tarde, para que le respeten el sueño. Porque si le damos de noche, el pobre paciente se está levantando a orinar cada 2 horas y no va a dormir. Es decir, esta furosemide a 10 de la mañana y espironolactona, por ejemplo, 4 a 5 de la tarde, no más allá. No más allá. Perdón, 50 miligramos. Las tabletas vienen de 100 miligramos o de 25 miligramos. ¿Eh? Si el paciente tiene alteración de la función sistólica, debemos seguir con digoxina oral, tabletas de digoxina oral que actualmente no hay en el país. Es una cosa terrible. Es un producto de uso frecuente, pero usted se va a Colombia y valen 10 centavos de dólar. Aquí no hay. No hay en el Ecuador. Solo traen, algunas clínicas privadas importan ese producto para sus pacientes. Aquí no hay. Las ampollas tampoco. Tiene que estar rogando que le vendan. El Bernasa trae para sus pacientes. Creo que la clínica Silva también trae, pero buscar una ampolla de digoxina aquí cuando usted necesita como loco no existe, no hay. Pero usted va a Turcán, para allá, ya hay multificiales, hay cualquier cantidad de fármacos que esto no hay acá y son baratísimos. Entonces, si es una alteración de la función sistólica, continuamos con digoxina, una tabletita de lunes a viernes, descansando sábado y domingo, para evitar que se nos intoxique con digoxina. Para evitar que se nos intoxique con digoxina. Si sigue en fibrilación auricular, es decir, no ha saltado al ritmo sinusal, sino que tiene ya una fibrilación auricular que la va a tener el resto de su vida, porque es una valvulopatía que lo llevó a eso, y su ritmo el resto de su vida va a ser arritmia, tenemos que continuar con la anticoagulación oral. La más barata en nuestro medio es la warfarina. Vale 10 centavitos cada tableta, una warfarina de 5 miligramos. ¿Cuál es el gran problema de la warfarina?
que si no la utilizamos adecuadamente, el paciente puede venir con tremendos trastornos de sangrado, de hemorragia. Imagínese, usted le da a una persona del campo que no tiene dinero para hacerse el control permanentemente y no le explicamos que ese es un producto grave. Una vez un paciente entendió mal mi indicación o yo me expliqué mal y él entendió que había que tomar 3 veces al día. Felizmente sangró por la uretra y me trajo 3 botellas de sangre. Yo, doctor, así estoy orinando, una uretrorragia brutal. Y estoy tomando así, doctor, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche. Por favor, yo le di a todo de la mañana la mitad de la tableta. ¿Cómo sabemos si estamos dando la dosis adecuada? Y no en exceso y no tampoco en mínima cantidad. Hay un examen que se llama el INR, que es un parámetro internacional de sangrado, International Rate. Normalmente, en los países europeos, cuando los pacientes están siendo anticoagulados, porque les pusieron una válvula o porque está en una arritmia que va a tener toda su vida, lo citan al hospital cada mes para determinarle el INR. Normalmente se sabe que el paciente está recibiendo la dosis adecuada del anticoagulante cuando el INR está entre 1.9 y 2.5. Si está así, quiere decir que la dosis que usted le está dando es la adecuada. 5 miligramos, 3.5 miligramos de warfarina, etcétera, etcétera. O cualquier otro anticoagulante, porque hay unos superiores a la digoxina, a la warfarina, que causan menos problemas de sangrado. El rivaroxaban, por ejemplo. Rivaroxaban. Pero en cambio cada tableta de rivaroxaban vale $1.25. Pues imagínese usted, y la warfarina vale 10 centavos. Y usted le va a mandar rivaroxaban a la gente que gana $10 diarios en el campo. ¿Cómo diablos va a tomar rivaroxaban? ¿Se dan cuenta? Y encima tiene que hacerte el INR. No es tan fácil, ¿no? Y al paciente que le pone una válvula usted mecánica, le soluciona el problema de la válvula, pero lo mete a un problema hematológico, porque tiene que tomar el resto de su vida anticoagulantes. El resto de su vida. Claro, el que tiene dinero puede más o menos, bueno, yo le doy rivaroxaban, ¿no? Que vale un poquito, pero sí puede comprar porque la warfarina es un poco más complejo, tiene más tendencia a sangrar, pero insisto, si el paciente está en fibrilación auricular, debe ser anticoagulado de por vida, porque si no lo anticoagula, la posibilidad de embolias cerebrales son altas. No es que al tomar anticoagulante ya no va a ser embolia, pero la posibilidad baja mucho. Hay gente que aunque ha estado tomando anticoagulantes, nos hace embolia cerebral. Nos hace embolia cerebral. De hecho, un hermano mío de la vida, compañero Vicentino, desde la escuela, somos compañeros desde la escuela. Diabético, hipertenso, diabético desordenado. Para empezar, yo siempre lo insultaba. A mi profesor no iba porque le pegaba unas repeladas, ya no digo, tú me insultas, tú me retas conmigo. No tomaba la medicación. De repente, desayunando, ¡pim! Me llama la mujer, Camilo, se muere tu hermano, somos como hermanos. No me contesta. Se le hizo la tomografía, la resonancia magnética, un infarto cerebral brutal que le tocó el tronco, ¿saben lo que es el tronco cerebral? Un infarto. Ahí está. Si sale de ahí, queda como un vegetalito. No estaba tomando el antiagregante, no estaba tomando nada. Dice la mujer, no quería tomar nada. Yo le decía, por favor, porque él estaba también en fibrilación auricular. Tomaba una vez a la semana, cuando se acordaba su producto, y ahí están las consecuencias. Un infarto cerebral brutal, pero brutal. Por más que se le hizo la trombolisis, no respondió mucho, porque es el tronco cerebral. Si sale de eso, quedará como un vegetal. Bueno, entonces ya tenemos eso, ¿no? Anticoagulado, diurético, digoxina si es fallo de la función sistólica, descansando sábado y domingo, ya está cubierto con diuréticos. Si está en ritmo sinusal, es decir, no está en arritmia, no es necesario anticoagularlo después de que salió del hospital. Ahí solamente lo antiagregamos.
que es otra cosa diferente, ¿no? Lo antiagregamos. No sé si recuerdan estas cadenas de la agregación plaquetaria que hay que inhibir. Y la antiagregación plaquetaria la podemos lograr con ácido acetilsalicílico, la aspirina conocida, o el clopidogrel o el ticagrelor, que son de diferentes mecanismos de acción, pero que finalmente terminan evitando la agregación plaquetaria. ¿Recuerdan la agregación plaquetaria? ¿Sí recuerdan, no? El factor 3 plaquetario y todo. ¿Sí recuerdan eso? Tienen que haber visto fisiología. Para que vean que cada vez que les digo que cardiología es materia de fin de carrera, ¿se dan cuenta? Debe ser materia de fin de carrera. A mí me encantaría que mis alumnos hagan un oficio, por lo menos para que me ayuden, ¿no? Reclamando que por qué han puesto esta materia en esta. Hubiera sido más provechoso verla en seco en el 9º nivel, ¿no? Hubiera sido más provechoso verla. Verla aquí se complica un poco. Pero alguien debe decir algo, ¿no? No será bueno que yo como profesor le meta el dedo a ustedes. Como alumnos nos sentimos perjudicados. Y para que no sigan perjudicados a las generaciones que vengan, por favor, cardiología debe ser reubicada en otro nivel. Que no sea el que se ha dado toda la vida, el 9º nivel. Ya es el penúltimo ciclo. Que ya no está bien ahí, debe estar en el 10º nivel. Pero bueno, ya en 9º nivel han visto medicina interna, han visto cirugía, ya han visto algunas cosas que les permiten ver un poco más de claridad esto. Lo entendemos entonces, ¿no? Solamente lo antiagregamos. Si es con aspirina, la dosis no debe ser mayor de 80 miligramos, es decir, la aspirina para niños, porque lo que queremos utilizar del ácido acetilsalicílico es la acción antiagregante, no antiinflamatoria, porque recuerden que en la práctica la aspirina es un AINE, un antiinflamatorio no esteroidal. ¿Sí recuerdan esa cadena, ¿no? De la prostaciclina, tromboxano A2, ¿sí recuerdan, no? Si nosotros le damos aspirina menos de 100 miligramos, si le damos aspirina menos de 100 miligramos, estamos inhibiendo selectivamente el tromboxano A2. Pero si le damos dosis mayor, estamos inhibiendo las prostaciclinas, las prostaglandinas, actúa como antiinflamatorio, le hace daño más bien. Por lo tanto, la dosis antiagregante no debe de pasar de 100 miligramos. De 100 miligramos. Y eso tiene la aspirina para niños, o un producto que yo le doy a mis pacientes, se llama Plaqueta con B grande, porque aparte de tener la aspirina, tiene un protector gástrico. Porque ¿cuál es el problema de la aspirina? Que irrita el estómago, ¿no? Y en pacientes renales produce depósitos tubulares de este producto que les puede causar daño. Yo particularmente utilizo más el clopidogrel. Es un antiagregante plaquetario de 75 miligramos que puede ayudar mucho. Ya tenemos entonces antiagregados, diuréticos, digoxina o anticoagulados cianeritas. Y viene ahora el uso de los fármacos que llaman modernos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero yo aquí voy a ser lo más honesto del mundo. A la fecha, hoy estamos, ¿cuánto, doctora? ¿Cuánto estamos hoy día? 14, ¿no? 14 de diciembre de 2022. No existe un fármaco en el mundo que prolongue la vida de un paciente mental más de 7 años. No existe. Ni fármaco, ni procedimiento invasivo. Ya vimos aquí el pronóstico, ¿cuántos se mueren? A los 5 años han fallecido más del 75%. Claro, si no, se le resuelve el problema que lo llevó a la insuficiencia cardíaca. Porque si es una valvulopatía y si la cambiamos, el paciente vive más. Pero puramente la insuficiencia cardíaca, sin que se le intervenga la causa subyacente, nadie vive más de 7 años. No, que los marcapasos residualizadores, mentira, es puro marketing. No, que los dispositivos ayudan ventricular, ayudan pero se mueren igual. No, que todo eso es marketing. ¿Por qué le digo? Porque ahora hay un montón de productos, algunos alentadores, pero que no tienen más de 8 años de uso y no sabemos realmente si con el tiempo van a ser la guía que necesitamos para que la gente que no se le ha tratado de manera adecuada con insuficiencia cardíaca viva más de 7 años. Por ejemplo,
Se consiguieron antagonistas de la endotelina, creo que esa es la de Ceritin, ni recuerdo el nombre. Dijéramos, ya está, pero si la endotelina es uno de los más poderosos, más vasoconstrictores, ya deberíamos estar cero de muerte. Nada. No, que el pectio natriurético comenzó a ponerse ampollas de pectio, mejoraban espectacularmente en los primeros momentos, pero después caían otra vez en lo mismo. No, que los antagonistas de la endotelina son los bosentan y tesosentan, que aquí se los utiliza para la hipertensión pulmonar, o el sildenafilo y el taldalafilo, que se los utiliza para la hipertensión pulmonar, y realmente los resultados no son los esperados. Hasta aquí no han prolongado la vida, pero hay algunos productos que van saliendo con alguna alentadora esperanza de esta gente mejorar por lo menos su calidad de vida, por lo menos su calidad de vida. Uno de ellos se llama valsartán con sacubitrilo. Valsartán más sacubitrilo. El nombre comercial se llama Entresto, de 50 miligramos. ¿Cuál es la acción farmacológica del valsartán con sacubitrilo? Primero tiene dos componentes. El valsartán es un ARA2, antagonista de los receptores de la angiotensina 2, por lo tanto es un poderoso vasodilatador. Yo les dije a ustedes, todos los mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que hacen? Vasoconstricción, todos. Imagínense un corazón que no se está contrayendo bien, que encima encuentre cerrados los vasos periféricos de resistencia. ¿Qué es lo que hace el valsartán? Antagoniza los efectos vasoconstrictores de todos estos mecanismos de compensación que hemos visto, de la endotelina, de la adrenalina, de la hormona antidiurética, y por lo tanto disminuye la poscarga. Y el sacubitrilo inhibe la neprilicina, que es un producto que hace desaparecer prontamente la acción benefactora de los péptidos natriuréticos. Entonces, al inhibir la neprilicina, la acción farmacológica beneficiosa de los péptidos se prolonga más. Este producto yo ya lo tengo usando exactamente en 30 y pico de pacientes, casi 40. Voy a tratar de ver si llego a tener unos 100 pacientes y publico esto, porque el resultado en varios de ellos es espectacular. La fracción de edición de algunos que ha estado en 40, en 30, 40 ha mejorado mucho, clínicamente se ahoga menos, etcétera, etcétera. Usted puede comenzar con dosis baja de 25 minutos, porque como tiene valsartán, le puede bajar la presión arterial. Y si ya está utilizando un ARA2, no puede dar el otro ARA2, solo que ese con este, que al mismo tiempo le regula la presión arterial. Comience con 25 de mañana, 25 de noche, para ver si en cuestión de 1 o 2 meses le sube a 100 y el tope 150, donde tiene realmente el efecto beneficioso máximo de este producto. Siempre controlando presión arterial. Si la presión baja, le baja la dosis. ¿Cuál es el gran problema? Los costos del Entresto. Cada tableta de Entresto vale casi $1.50. Imagínense un pobre paciente que tiene que tomar esto el resto de su vida. Se le va casi medio sueldo solo en el Entresto. Ese es el gran problema que tenemos. Y también ahora tenemos un producto que ha llegado a complementar el efecto del Entresto, que es el Vercubo. El Vericiguat, nombre genérico, Vericiguat. Vercubo es el nombre comercial. De 2.5, de 5 y de 10 miligramos, que potencia más el efecto del Entresto inhibiendo la neprilicina. Ahora estoy dando combinado yo, Vercubo con Entresto, diuréticos, y el paciente mejora. Pero,
por encima de estos tratamientos modernos, el paciente no puede estar sin el uso de los beta bloqueadores. Miren que lo estoy dejando para lo último mencionarlo, porque aunque tienen de inventado más de 80 años los beta bloqueadores, los efectos beneficiosos que antes se parecían contradictorios. ¿Cómo le vas a dar un beta bloqueador a un corazón que no se mueve? Si tú le das un beta bloqueador lo vas a matar más rápido. Sonaba lógico, ¿verdad? Porque el beta bloqueador inhibe la contracción del ventrículo. ¿Cómo le podíamos dar? ¿Cuál creen ustedes que es el efecto beneficioso del beta bloqueador? Yo particularmente inicio el tratamiento o con bisoprolol o el nebivolol. Para la insuficiencia cardíaca me gusta más el nebivolol, porque al mismo tiempo es alfa. E iniciamos con dosis muy bajitas para evitar precisamente el efecto contraproducente inicial, porque es un beta bloqueador. Y al ser beta bloqueador, efectivamente puede inicialmente inhibir más la contracción del ventrículo. Pero se inicia, en el caso del bisoprolol, que tiene tabletas hasta de 1.25, empezamos con 0.65 miligramos al día. Vamos a aumentarlo cada 3 días un poco, hasta ver si nos tolera utilizar los 5 miligramos al día. Los 5 miligramos al día en cuestión de 1 mes y medio siquiera. Vamos aumentando cada 3 días un poco la dosis, a ver si nos tolera. ¿Cuándo no podemos usar el beta bloqueador? Cuando existen severos trastornos de conducción. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha severa, no podemos usar los beta bloqueadores porque los podemos llevar a trastornos de conducción mayores que necesiten marcapasos. Ahí están contraindicados los beta bloqueadores. ¿Cuál es el efecto beneficioso? Alguien alzó la mano, tu hijo. ¿Por qué son indispensables el uso de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca? No en la etapa aguda cuando esté ingresado en el hospital, esto es ambulatorio ya. ¿Cuál es el efecto? Sácate eso para escucharte. ¿Qué hace? Baja la frecuencia cardíaca, la disminuye. Disminuye la frecuencia cardíaca. Ajá, y la presión arterial. Bueno, sí disminuye porque es un bloqueador, pero ¿cuál realmente es el efecto beneficioso? ¿Por qué es indispensable? Ningún paciente que esté en insuficiencia cardíaca, independientemente del grado funcional, debe estar sin beta bloqueadores cuando salió de la parte aguda. No en la parte aguda, en los cuadros agudos no. Porque el beta bloqueador inhibe todos los efectos perniciosos de las aminas simpáticas miméticas, pues. ¿Qué hace la adrenalina? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la vasoconstricción. Esto inhibe. Y si es un problema del llenado, ¿qué hace? Esto moderno, ¿cómo que se paga esto, doctor? ¿Qué moderno que es? Estos modernos pobres de mí. Si es un problema del llenado, como relaja la pared del ventrículo, facilita el llenado. Ahorra oxígeno al ventrículo, disminuye el consumo de oxígeno, el doble producto. Y antagoniza los efectos terriblemente perniciosos de todas las aminas simpático-miméticas. Por lo tanto, este es un viejo estudio que los beta bloqueadores prolongan efectivamente la expectativa de vida de los pacientes que están muy mal por insuficiencia cardíaca. Si todo esto no funciona, normalmente un paciente ahí va aguantando, va mejorando con el mercurio, etc. Cuando se encuentra que hay un trastorno de conducción auriculoventricular, es decir, hay una asincronía, hay un bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, y se estamos suponiendo que eso es que no permite una contracción adecuada, hace algún tiempo irrumpieron con un marketing brutal el uso de los marcapasos resincronizadores. Vamos avanzando. He hecho un resumen de 300 slides que hay aquí. Sigue, mire, 300 slides. Todo esto, vasodilatadores, beta bloqueadores, mire, deje el beta bloqueador, mire, mejora la funcionalización, la clase funcional, evita las repeticiones, mejora la somnolencia, aquí está. Carvedilol no me gusta a mí, nebivolol y bisoprolol, esto es lo que utilizo. Todo lo que les he hablado es un resumen de estos 300 slides que hay aquí. Sigue.
Miren, el espironolactona, sí, antagonista de la aldosterona, la digoxina, frenación auricular, ya les he hablado, todo está ahí. Un resumen de esto. Si no, no hubiéramos terminado nunca, esto es muy largo. Ya, vean esto, aquí está. Déjenme tomar mi trago de whisky, aquí no tengo agua, sino whisky. ¿No? Saludos, doctora. Saludos, doctora. Está fuerte. Vean, cuando ya nada de esto funciona y el paciente, por más que le damos todo lo que estamos dando, sigue en clase funcional 4, 3, ingresa cada rato al hospital, sale y a las 3 semanas otra vez está, no es vida, ya no es vida. Por ejemplo, yo a las 10 voy a ver el papá de mi secretaria, tiene una miocardiopatía dilatada terminal. Hemos hecho con él todo lo que se pueda, hoy le va a hacer un eco, le digo, hija, prepárate para lo peor. Ya tiene como 6 años de evolución y el pronóstico es malo, muy malo. Entonces dice la gente, bueno, como tiene un trastorno de conducción, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, y bloqueo antero superior, el problema debe ser que hay una pérdida de la sincronía contráctil entre las aurículas y ventrículos. Pongámosle un marcapaso al sincronizador. Qué chiflado, estoy quiero alumbrar con mi llave. Me equivoqué de marcador. Entonces, dicen los sabios, pongámosle un marcapaso que le devuelva la sincronía contráctil. Y esos marcapasos que valen como $8,000, se vendieron pero como pan caliente al comienzo. Perfecto, ya hemos logrado poner el dedo en la llaga, ahí está el problema. Creo que hicieron efecto placebo, porque después igual se mueren los pacientes. Que nos convence que no es ese el problema exactamente ya. Mejoran ahí, pero yo no hago el gasto ya de los marcapasos a nadie resincronizador. Después viendo lo que se llama el dispositivo o marcapasos de asistencia ventricular. Miren si tengo más adelante esos marcapacitos por ahí, miren, creo que tengo una foto, me parece, no tengo, ¿no? Bueno, regrese, ya. Los marcapasos de asistencia ventricular. ¿Qué son esos dispositivos? Una batería que le ponen en el abdomen conectado con un ¿cómo se llaman esto? Esto que transmite la corriente eléctrica, que se lo ponen en la pared del ventrículo, ahí anda con su equipo, de manera transicional hasta buscar un donante que le haga trasplante cardíaco. A veces como no encuentran donante o no hay quien se lo haga, se queda con dispositivos de asistencia ventricular, que es con un electrodo que le pegan en el ventrículo y una batería que está en el abdomen. Esta gente mejora, pero no es el tratamiento, ¿no? Ahí se queda. Y finalmente, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada idiopática desconocida, o cuando algo tiene tratamiento, ya no hemos premiado nada, no se le pudo operar a tiempo porque las aurículas no lo operaron, son los pacientes a los que se les hacen los trasplantes cardíacos. Por aquí hubo una vez un árbitro de fútbol que era conocido hace ya más de 20 años, 15 años, ustedes eran adolescentes o muy niños en esa época, que fue uno de los pocos que pitó en un mundial de fútbol, era muy conocido. La esposa médica, amiga mía personal. El hombre hizo tener una miocardiopatía dilatada, idiopática, de origen desconocido. Estaba en la última, ¿no? Entraba y salía con edema agudo del pulmón. Aquí no hay como ponerle el dispositivo de asistencia ventricular. Resolvieron hacerle trasplante cardíaco. Ella pidió una junta a más de 20 cardiólogos. Tuve la suerte que a mí me consultaron también. Y mi criterio, por escrito, no sé si ustedes saben cómo son las juntas, ¿no? Uno tiene que enviar el escrito sin poner el nombre y después lo abren y debaten qué opinan las personas consultadas. Mi opinión fue que no lo toquen, porque hubo una campaña para recolectar dinero y recolectaron como cerca de $200,000 para ayudar, lo que vale mucho un trasplante cardíaco. Iba a ser el primer trasplante que iban a hacer aquí en el Ecuador. Como era un hombre ya cadáver, con insuficiencia renal prerrenal, pero como el corazón no contrae, no le manda sangre al riñón, el riñón también entra en insuficiencia renal. Ya tenía un hígado de choque, había hecho varios infartos cerebrales. Yo dije, no lo toquen, fue mi criterio, esto me tiene derecho a morir.
Solamente mi humilde opinión por lo que sabe. Pero había $200,000 ahí esperando, pues, ¿no? Todos metieron al quirófano y a la hora murió, pues, ¿no? Como correcto. Vean, jóvenes, cuando ustedes vayan avanzando en edad y en experiencia, se van dando cuenta que a veces los seres humanos nos sale catarata bilateral aguda cuando olemos el verde del morado y rompemos esquemas que no se deben romper, rompemos principios que no se deben romper, el derecho a la vida con dignidad y el derecho a la muerte también con dignidad. Las dos cosas tienen la misma dignidad. Mi suegra, que falleció hace 1 mes y medio, yo le dije a mi esposa es hija única, es española, la traemos acá a mi ciudad. Tu mamá tiene derecho a morir sin dignidad, no tiene opción, y va a cumplir 98 años. ¿Qué sacamos prolongando de la vida una mujer de esa edad? Por supuesto que duele que se muera la mamá de uno, ¿a quién le va a doler? Pero cuando mi madre estuvo postrada 5 años, y yo la vi llena de escaras por todos lados, sonda por aquí para comer, sonda para acá para orinar, sonda para acá para que haga la caca, y era hueso y pellejo, yo rogaba que se muera, y mis hermanos me querían matar a mí. Mátenme si quieren, pero mi mamá tiene que morir, no puede seguir así. ¿O creen que es justo ver a su madre que se consuma en una cama 5, 6, 8, 10 años y no saber qué hacer por ella? Hizo una obstrucción intestinal, hay que operarla. Si los operan, los enjuicios de ellos. Déjenla que muera, tiene derecho a morir. Ella debe querer morir ya. Por eso debemos tener un criterio sobre la eutanasia, la facultad de ciencia médica, debería tener un criterio. Yo tengo miedo que vayan al rector y le pregunten qué opina de la eutanasia. De verdad, tengo terror yo, o la señora vicedirectora académica que inaugura canchas de fútbol y dice que eso es excelencia académica. Ustedes escucharon, ¿no? Vamos, camino a la excelencia, una cancha de fútbol inaugurando. Cuando cambia el agua a la piscina, este es el camino a la excelencia, cambian agua a la piscina que le hicieron a los trabajadores. O el concurso de año viejo que están haciendo, ¿sí vieron, no? Sí, que no vieron la convocatoria. Un concurso de año viejo, camino a la excelencia académica. Eso tiene que dejar para los organismos estudiantiles, ¿no? Eso es para organismos estudiantiles que hagan. La FED, las escuelas de medicina, siempre han hecho. Pero eso no es tarea del vicerrectorado académico, por favor. Es una locura esto. Entonces yo opiné que lo dejen en paz. Que él tiene derecho a morir. Como todos nosotros vamos a morir alguna vez. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? En medicina no podemos decir, él va a vivir 1 mes, eso no podemos decir. Pero sí tenemos derecho a escoger que una persona muera con dignidad. No sé si se enteraron del caso del premio Nobel de Biología, un australiano de 104 años que aparentemente estaba bien de salud y dijo, yo me quiero morir. Ya he hecho todo en mi vida. La mujer se murió 10 años atrás, el único hijo que tenía falleció en un accidente de tránsito, tenía solo un nieto con los hijos del nieto. No quiero yo que mi nieto sea un esclavo de mi cuidado. Yo ya he vivido más de 100 años, he cometido errores y aciertos y a esta altura me toca morir. Premio Nobel, doctor en biología molecular. Como no hay eutanasia en Australia, se fue a Holanda y en Holanda pidió eutanasia y ahí terminó con su vida. Porque el ser humano después de los 100 años, ¿qué hace en este mundo? A ver, ¿qué hacemos en este mundo después de los 100 años? ¿Qué hacemos? Pronto el ser humano va a desarrollar situaciones para uno mismo tener conciencia de que ya no puede seguir atormentar a los hijos, que tienen derecho a tener su vida también, como la que ya vivimos nosotros, y no cargarle bajo sus hombros que ya deben tener problemas con sus hijos, porque esto es una cuestión que no se detiene. Sus hijos también tienen problemas con los hijos, de alimentarlos, de abrigarlos, de darle la ropa, educación, lo que ya ocurrió con nosotros hicimos. Entonces mis hermanos me insultaban, hasta que una vez indignada, a ver, le dije a mi hermano que es doctor en química y mi hermana es ginecóloga. A ver, tú conoces dónde venden una tableta para quitarle 20 años y aunque vaya 1 millón yo la voy a comprar. Dime dónde la compro. Para quitarle a mi madre que tenía 97 años, 20 años de edad. Si me dicen yo la compro. Y amanece mi mamá al siguiente día con 70 años. A ver, dime dónde hay. Ahí se acabó el ganejo.
Y como mi mamá era tan buena conmigo, como nos turnamos en cuidarla, somos 5 hermanos. Es durísimo, ¿ah? Económica, física y moralmente. Ver a tu madre tirada ahí. Yo, mi madre que trabajó como una héroe, ¿no? Lavando ropa 25 años. Desde ahí no creo en nada yo, ¿ah? El que me haga yo no lo mato. Mi madre tenía derecho a morir así, una mujer tan buena, que lavó 30 años ropa para que yo estudie. ¿De qué la castigó Dios? ¿De qué la castigó? Una mujer que trabajó desde los 20 años lavando ropa. Si ese es el Dios que es tan bueno, o hizo una excepción con mi mamá, ¿no? Contigo me ensaño porque fuiste perversa. ¿De dónde? Entonces ahí yo no creo, pero que venga alguien y yo le meto un tiro. Porque mi madre no tenía derecho a morir así. No tenía derecho a morir así. Porque fue tan buena. Como son nuestras madres la mayoría. Pueden tener hambre, pero si se nos antoja, no tengo hambre, mijito, coma nomás. Mentira, quieren que coma uno. Quieren que coma uno primero. Entonces, yo digo, ¿qué será que se paga tanto acá? ¿No? ¿Qué maldad habrá hecho mi mamá para tener 5 años ahí, tirada de la cama? Nos dividimos. A ver, una semana cada uno. Económica, todo. Para poder sobrellevar eso. Pero una semana yo me encargaba de pagarle a la empleada, comprar los medicamentos, ir a cuidar, estar ahí. Y así los turnaba. Mis hermanos encima que me acusaban a mí de lo peor. Al único que reconociera a mí hasta el último, mijito, y mis hermanos bravísimos. Yo conmigo lo reconozco. Y el día que me tocaba cuidarlo, se murió en mis brazos. Me tocaba el a mí, lo salí al consultorio, llegué por allá como a las 9 de la noche y falleció. ¿Quién es ese joven? ¿Es el que antes de aquí? No creo, ¿no? Porque vienen de otros grupos también. Vienen de otros grupos. Bueno, ese es el tratamiento ya de la insuficiencia cardíaca. Todavía tenemos 1 hora. Si no hay ninguna pregunta, vamos a descansar un poquito y entramos a ver síndrome coronario agudo. Prenda la luz, descansamos 5 minutos, 5 minutos exactos. Y entramos a ver si está. Tiene que hacer la respuesta. ¿Ya tiene síndrome coronario agudo ahí? Sí. Ya. ¿Ah?